Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. Estamos a buena hora, hermano. Nos vamos a tomar esa horchata heladita, hermano. ¿Lo tenemos, hermano? Libro de Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19 dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Este era samaritano, y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta día, Señor de la gloria. Gracias por esta noche, Señor de la gloria, que tú preparaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los años que le has permitido a mi hermana estar celebrando este día, Señor. Gracias porque todos nosotros tenemos un motivo por qué estar agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor de la gloria, porque tú dejas tu palabra para que instruya nuestra vida, Señor. Y yo te pido que esta noche, Señor, esta palabra venga a mi vida y haga el efecto, Señor, y a la vida de cada uno de los que estamos esta noche aquí, Señor, con ese propósito bendito con que tú nos la envías, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y me has permitido este privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, de poder abrir esta palabra, Señor, y meditar en ella, Señor. Yo te pido, Señor, que esta noche hagas milagros, prodigios, maravillas, Señor. Si hay necesidades, tú suplas, Señor. Si hay enfermedades, tú sanes, Señor. Si hay dolencia, si hay dolor, si hay lejanía, Señor. Esta noche, Señor, tú seas propicio a cada uno de nosotros. Padre, te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta es una porción muy conocida, hermanos. Habla de los 10 leprosos que son limpiados. Amén. Jesús, hermanos, está ahí en una plática con sus discípulos, y sabemos que a Jesús siempre lo rodeaba la controversia, porque habían muchos que lo seguían. Unos lo seguían por interés que él les diera, otros lo seguían porque se interesaban en la personalidad de Jesús, pero muchos también le seguían para criticarlos. Muchos también le seguían porque querían hallar una falla en él para poder acusarlos, hermanos. Pero Jesús, hermano, en su caminar y en su tiempo de ministerio, él siempre estuvo solícito a aquel que le clama. Podemos encontrar a través de las escrituras, hermanos, que el Señor siempre está solícito a aquel que le clama. Amén, amén. No sé, no dices amén, pero es cierto. Y cada uno de nosotros, hermanos, como decía al principio, todos tenemos un motivo este día por qué estar agradecidos con Dios. Aún en medio de la adversidad, estamos agradecidos con Dios, porque Dios nos sostiene, hermano. Fíjate que veía en esta porción donde dice que Jesús iba por una aldea, iba en el camino de Jerusalén, entre Galilea y Samaria. Habían aldeas, habían, como decir, colonias, ¿verdad? Y Jesús estaba ahí, y dice que a lo lejos 10 hombres que tenían lepra clamaron a Jesús, y lo hicieron de lejos, porque la ley no les permitía poder acercarse a las personas. Porque algunas veces quizás lo hemos explicado y tú quizás ya lo sabes, la enfermedad llamada lepra era una enfermedad considerada una maldición, era una enfermedad que en su tiempo no había una cura, y creo, no sé si ahora ya creo que se erradicó mucho, se oye muy poco los casos de la lepra. Hoy tenemos otras enfermedades, ¿para qué queremos que se vuelva a activar la lepra, verdad? Tenemos otras enfermedades que están haciendo averías y destrozos en la humanidad entera.
Y en esa época o en esos tiempos la lepra era una de esas enfermedades. Tanto así, hermanos, que las personas que tenían lepra eran apartadas de su familia. Su familia ya no podía estar cerca de ellos. Casi similar a lo que ahora nos acontece con esta pandemia, ¿verdad? Si ahora hay un infectado en tu casa, él ya no puede, nadie puede estar cerca de él. O sea, tienes que cumplir esos requisitos como lo hacemos nosotros aquí cada vez que nos reunimos, que tenemos que estar con la mascarilla, tenemos que estar con las temperaturas, tenemos que estar con... Y esas cosas, hermanos, no son nuevas, las encontramos. Amén. Ya le iba a decir, pero me entendió rápido. Está conectado rápido, entendió que se ponía que poner la mascarilla. Los leprosos era de esa situación. Y la lepra era una enfermedad, hermanos, que apartaba al hombre del contacto físico con las otras personas, hermano. Y ahora en día, hermanos, estas enfermedades, pero también existen cosas o factores que nos apartan, hermano, de tener esa intimidad con Dios. Y quizás esas lepras son lepras espirituales que algunas veces nos impiden poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas, hermano. Mírate que aquellos leprosos, hermano, estaban ahí y viendo que Jesús pasó o llegó. No sé si fue casualidad, aunque no creo en casualidades, porque la palabra de Dios no habla de casualidades. Yo dejé de creer hace mucho tiempo en casualidades. Pienso y creo más en propósitos. Yo no creo en casualidades, yo creo en propósitos. Y que Dios tiene un propósito para cada eventualidad que viene a nuestras vidas, hermano. Lo vimos el martes, los que tuvimos el privilegio de estar aquí, los que tuvieron el privilegio de verlo a través de las redes, como Dios puso su mano en el testimonio de nuestro hermano Miguel Ángel Aparicio, hermano. Como Dios ha usado a un amigo y él hacía énfasis que esta persona no es una persona cristiana, pero es un buen samaritano, ¿verdad? Y yo pensaba, y yo como soy un poquito imprudente, dije, pero como no tengo mucha confianza con el hermano, no le quise preguntar, pero algún día quizás sí le voy a preguntar. Y yo creo que esta persona que ha ayudado al hermano, Dios tiene un propósito para esa persona. Pero pienso que el propósito mayor que Cristo tiene para cada uno de nosotros es la salvación de su alma. Yo sé que Dios va a tomar en cuenta esas ofrendas y esos miles que ha invertido en el siervo de Dios. Pero sé que esos miles, si los invirtió es porque los tenía. Pero hay algo más maravilloso que pienso yo por no ser imprudente, ¿verdad? No sé si el hermano ya le habló a esta persona de Cristo o si esta persona ya, o si Dios tiene un propósito con esta persona, porque él testificó que también este amigo también tiene un cáncer que se lo están tratando. Y yo creo que Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Y yo pienso que tú y yo esta noche que estamos aquí tenemos una oportunidad de recibir lo que quizás esta noche podíamos traer, la petición que traíamos, que Dios reciba la acción de gracias de mi hermana como ese olor grato y fragante, que la saque en bendición de esa operación. Porque Dios, hermano, Dios se agrada de que tú y yo estemos en un lugar buscándole. Tanto así que Dios vio a aquellos leprosos, los vio de lejos porque no se podían acercar, y vio lo que había, quizás la angustia, quizás, la aflicción, porque muchas veces aquí, yo lo he testificado, no todo el tiempo venimos alegres, hermano, no todo el tiempo venimos gozosos, no todo el tiempo hay pastel a la salida, pues. O algunas veces, aunque haya un manjar ahí, quizás tu preocupación o tu aflicción no te permite disfrutarlo, hermano. Yo no sé si era el caso de los leprosos. No sé si estos leprosos estaban en un estado terminal, si estaban en un estado, no sé si eran jóvenes, no sé si eran viejos. La Biblia no narra más allá de que 9 de ellos eran judíos o eran hebreos y uno era samaritano. Eso es lo que la Biblia narra de los 10 leprosos. No dice si eran jóvenes, no dice qué edad tenían, no dice si estaban en un estado terminal, no dicen en qué condición estaban, pero Dios, que conoce nuestra condición, la conoce este día. Dios conoce nuestra condición este día. Dios sabe qué cosa nosotros tenemos necesidad. Dios sabe qué grado de fe tú tengas.
Porque si hay algo que podemos resaltar, hermano, de aquellos hombres, que fueron unos hombres aprovechados, hermano. Fíjate que a mí me gustan las personas que son aprovechadas, hermano. Yo me considero una persona aprovechada, hermano. Si se me presenta una oportunidad de un negocio, se me presenta una oportunidad de algo donde yo puedo lucrar, yo lo aprovecho, hermano. Porque mira, si es que a Dios le agradan las personas aprovechadas, hermano. No creo que en un valle de leprosos solo hubieran 10, hermano. Mira, y dice que esos 10 clamaron. Dios hizo muchas. Ahí en Lucas, en el capítulo 5, también Dios sana a un leproso. Esa vez solo sanó a un leproso. Dice que lo tocó y le dijo, sí quiero. Porque él le dijo, si quieres, me puedes sanar. Y Jesús le dijo, sí quiero. Porque Dios sí quiere, hermano. Dios nos quiere sacar en victoria. Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere que cuando venimos a un lugar como este, hermano, que es un lugar de bendición, es un lugar donde hay un banco, es un lugar donde Dios le proveyó un cheque. Dijo el hermano, no dijo la cantidad, pero dijo la cantidad que de ese cheque, la cantidad que se invirtió en la enfermedad, alcanzaba para comprar una casa. Yo creo que se refirió a Santa Elena, que no son baratas, hermano. Y eso está aquí, para ti y para mí. Al igual que los leprosos, hermano, muchos de nosotros quizás ahora no tenemos lepra, pero sí tenemos una necesidad, pero quizás sí tenemos algo que nos está impidiendo poder ser felices, poder tener una buena relación familiar. La lepra, hermano, iba más allá del alcance que tuvieron enfermedad. Iba más allá porque estas personas no podían estar cerca de su familia. Aunque tuvieran las condiciones económicas necesarias, no podían, tenían que irse a un valle de leprosos. Eran llamados los valles de leprosos. Y muchos de nosotros, hermanos, quizás no tengamos cantidades de dinero, pero tenemos salud. Que eso, hermanos, si eso no es barato, ya vimos, no es barato. Pero quizás no tenemos la facultad o la posibilidad de estar en unión con nuestras familias, hermanos. Hay lepras espirituales en nuestras casas que nos impiden tener felicidad en los matrimonios, tener una felicidad con nuestros hijos, tener felicidad con nuestros padres. Y Dios quizás esta noche, hermano, para los que estamos entendiendo, para los que podamos aprovechar la oportunidad, quiere sanarnos. Porque Dios quiere, hermano. Los leprosos le dijeron, Señor, ten misericordia. Clamaron, dice, clamaron a gran voz, hermano. Mira, hay veces que Dios escucha las oraciones, hermano. Pero hay veces que tenemos que clamar, hermano. Hay veces que tenemos que gemir. Hay veces que tenemos que doblegar nuestra vida y reconocer que necesitamos de Dios, hermano. Que necesitamos que Dios nos sane, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Aquellos leprosos dice que clamaron. Le clamaron, dice, 10 hombres leprosos, los cuales lo pasaron de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Igual que tú y yo, hermano. ¿Cuántas veces no hemos clamado, hermano? ¿Cuántas veces no hemos alzado nuestra voz? ¿Cuántas veces no hemos derramado nuestras lágrimas delante de Dios? Y Jesús, hermano, que su oído, hermano, es tan sensible. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios es sensible hacia el dolor, hacia la angustia, hacia el clamor. Pero Dios conoce también cuánto hay, cuál es la intención y qué es lo que hay detrás de la petición de que aquellos leprosos tenían. Dios sabe, hermano, por qué le estás pidiendo el milagro que le estás pidiendo. Y Dios sabe cuál va a ser tu reacción cuando lo obtengas. Dios lo sabe. Amén. El hermano que nos ministró la palabra el martes dijo, yo entiendo que Dios me ha sanado con un propósito. Para que ahora ya no sea tan aguado como le está leyendo esa iglesia, hermano. Así dijo el hermano, para que ya no sea tan aguado en el mensaje y les hable la verdad, les diga que Dios pronto viene, Cristo pronto viene, hermano. Y el Señor está ahí, atento a aquellos 10 que estaban ahí, conociendo el corazón de todos.
le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano. Esta palabra es para que nosotros seamos instruidos en ella, hermano. Fíjate que a Jesús no le cuesta absolutamente nada. Nunca los fariseos pusieron en duda si Jesús, en la última vez que prediqué con relación a esto, nunca los fariseos pusieron en duda si Jesús podía sanar o no podía sanar. Ellos tenían la certeza que Jesús podía sanar, hermano. Y algunas veces nosotros, hermano, como dijo el hermano, hacemos a Dios bien chiquito. Pensamos que Dios no nos puede resolver esa situación económica que venimos cargando. Pensamos que Dios no nos puede resolver esa sanidad que venimos pidiendo. Pero aquellos leprosos sí creían. O estaban desesperados, o estaban en su etapa final. Dice que el Señor los mira y les dice: vayan, preséntense a los sacerdotes. Porque eso era el reglamento o el lineamiento que había que seguir en los tiempos de Jesús. Yo creo que ahora ya no aplica, pero en los tiempos de Jesús aplicaba todavía. Que cuando una persona era sana, tenía que ir al sacerdote para que él dictaminara si en realidad estaba sano. Y como los sacerdotes eran los médicos, porque no habían médicos, no habían hospitales. El sacerdote fungía también, era una de las partes que a él le correspondía, decir si esa persona era sana o no era sana. Por eso que el Señor habla de que los sacerdotes ungían, porque tampoco habían tantas medicinas como lo hay ahora, hermano. No tenían el privilegio: vayan y vacúnense, ¿verdad? La vacuna que nos están poniendo, que no es, ¿cómo dicen? No es obligatoria, ¿verdad? No va a ser obligatoria, dice. Pero si tú no te la pones, ya no vas a poder salir a la calle. Casi como los números del ventilador, ¿verdad? No es obligatorio, pero cómprenos. No, hermano, es una broma. Compremos, colaboremos. Mira, el sacerdote tenía que decirlo. Dice la palabra, o dice ahí en el libro de los Levíticos, que luego que el sacerdote veía a la persona si era limpia, si ya estaba sana, le ponían unos vendajes especiales, unas túnicas especiales, me imagino que eran blancas, ¿verdad? Porque la lepra era una parte que a las personas que tenían lepra se les caían los dedos, se les caía el labio, se les caía la nariz, tipo Michael Jackson, va. Se le caía la nariz. Entonces le ponían esas mantitas blancas para ver si su piel en realidad había tenido la sanidad. Tanto así que no era que decía: así vos estás sano, andate para tu casa. No, tenían que cumplir un periodo de entre 14 a 18 días para que en realidad el sacerdote determinara si en realidad estaba sano. Pero aquellos leprosos, hermano, Dios les dice, el Señor les dice: vayan a los sacerdotes. No les dijo: sean sanos. No les dijo: sean sanos. No les dijo como en otros casos que Dios les ha dicho: levántate y anda, ¿verdad? Camina, estira la mano. No, a estos leprosos les dijo: vayan y preséntense. ¿Sabes, hermano? Dios muchas veces en ti y en mí quiere activar algo que se llama fe, hermano. Porque muchos de nosotros no entendemos y por eso no recibimos, hermano. Y estamos pidiendo y pensamos que Dios no está actuando. Dios está actuando. Y hasta el día de ahora el Señor no descansa. Hasta el día de ahora Dios no descansa. Dios está actuando. Y muchas veces, y sé que siempre, está actuando a nuestro favor, hermano. Dice que el Señor Jesús, siempre que quiso, hizo lo que hizo, lo hizo con un propósito. Con el propósito de que tú y yo esta noche aprendiésemos de la palabra de Dios. Aprendiésemos que Dios puede hacer lo que tú estás necesitando. Dios lo puede hacer. Pero no siempre es de la manera que nosotros queremos que se haga, hermano. Porque algunas veces nosotros estamos frustrados, que venimos pidiendo: ¿y por qué Dios no me responde? Porque queremos que Dios nos responda y haga como nosotros decimos que se tiene que hacer.
Y si Dios hay algo que demuestra, hermano, demuestra su misericordia en toda la amplitud de la palabra, demuestra su misericordia. Pero el Señor también demuestra que Él es soberano, aún en nuestras decisiones. Dios es soberano, hermano. Dios, hermano, no es un Dios de métodos. El hombre es un hombre, es metódico. Todos tenemos métodos. Hacemos de esta forma. Hay métodos. Bueno, ahora vivimos una vida metódica, ¿verdad? Hay un método para poder ir a comprar. Somos así. El ser humano es así. Pero Dios no es un Dios de métodos. Dios es un Dios soberano. Y Dios tiene la última palabra en cada uno de nosotros. Dios dijo, el hermano, Dios sabe cuándo nos va a llevar. Dios sabe cuántos años más le va a permitir a mi hermana celebrar y que no se le noten como ella dice. Amén. Dios sabe. Y Dios, que es soberano, hermano, que conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, sabe qué hay en nosotros, sabe qué es lo que tiene que activar en nosotros. Muchas veces a nosotros vienen dificultades, vienen pruebas, porque Dios quiere activar cosas en nosotros. Dios quiere que le conozcamos aún más, hermano. Sorprendente la vida de nuestro hermano Miguel Ángel Aparicio. Sorprendente la vida de siervos como Job, que lo tenía todo, hermano. Y Dios le permitió a su enemigo, al enemigo de cada uno de nosotros, que interviniera. Pero Dios sabía hasta dónde él iba a alcanzar, y Dios no iba a permitir que tampoco su vida iba a fracasar, sino que Dios quería enseñarnos quizás a nosotros a través de la vida de estos siervos. Dios ha querido enseñarnos muchas veces a través de las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Nuestra hermana ahora está agradecida con Dios y estaba testificando y decía, no ha sido fácil. Yo antes derramaba lágrimas de dolor, no de alegría. Al igual que muchos de nosotros, hermanos, nuestra vida no ha sido fácil. Pero Dios, hermano, quiere en nosotros activar algo que también quería hacer con aquellos leprosos. A Jesús no le hubiese sido nada difícil decir, sean sanos, y allí en el momento hubieran sido sanos. Como a Dios no le es difícil esta noche decirte a ti, sé sano, y quizás esta noche tú seas sano. Sé libre, y quizás tú esta noche seas libre. A Dios no le impide nada de eso. Pero algunas veces tú y yo tenemos que pasar procesos, porque Dios quiere que crezcamos, porque Dios quiere saber qué hay en nuestra vida. Fíjate que le dice, vaya. Y quizás algunas veces nosotros hemos hablado un poquito mal de los otros 9 leprosos que no volvieron. Pero Dios, que sí sabía de ellos, le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que aquellos hombres empezaron a caminar. Y cuando empezaron a caminar, se dieron cuenta que algo había sucedido en ellos. Yo no sé si tú has tenido esa sensación de que sientes cuando la mano de Dios obra en tu vida. No sé si lo has experimentado. Yo pienso que todos los que estamos aquí, que somos de casa, que lamentablemente no tenemos amigos, hemos experimentado esa sensación. Y si no lo has hecho, pues analiza tu vida, hermano, y medita en la palabra de Dios. Yo no sé cuál sería esa sensación. Yo sí sé la sensación que hay en mi vida cuando yo siento que Dios obra. Cuando yo estoy pidiendo y de repente siento que Dios ya me dio la respuesta. Y cuando siento esa paz, quizás me voy preocupado a mi cama, o me voy preocupado al lugar de descanso, y quizás le digo, Señor, haz tú, encárgate tú de esto, mira, Señor. Y de repente viene una paz a mi vida. Digo, bueno, Dios, tú has obrado, tú has sanado, tú has quitado ese pesar. Ahora a dormir, bebé. Esa sensación de que Dios obra en cada uno de nosotros. Si no la has experimentado, te has perdido de un enorme privilegio que ya tienes, hermano. Si esto no es un privilegio de los pastores, no es un privilegio de los siervos, es un privilegio que todo hijo de Dios tiene. Es un privilegio que todo aquel que busca a Dios, Dios le responde. Le dice, vayan. Y dice que cuando iban en el camino, sintieron que algo había pasado en sus vidas.
como la sensación que muchos de nosotros quizás esta noche sintamos cuando salgamos de aquí. Y cuando salgamos de aquí sintamos la paz y decir: Señor, realmente tú has obrado en mi vida. Señor, venía con este dolor y realmente me siento sano, Señor. Aquí hemos oído muchos testimonios, hermano. Yo te he testificado y yo soy poco para testificar, pero ahora yo hablo de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Porque todos tenemos necesidad. Aquellos leprosos, los 10, tenían necesidad. Y Dios, hermano, quiere que tú y yo activemos nuestra fe, hermano. Yo soy partícipe, te lo voy a decir siempre que tenga el privilegio y la oportunidad de estarte hablando de la palabra de Dios. Las bendiciones no son lotería, hermano. Las bendiciones hay que conquistarlas. Las bendiciones hay que ir y tomarlas. Lo tenemos, y no porque yo me lo invente ni porque a mí se me meta. Así dice la palabra de Dios. Caleb había recibido a sus 45 años el monte Hebrón. Le dije: este monte va a ser tuyo, ese que tú pisaste, ese que tú anduviste, de ahí donde agarraste las uvas, de ahí donde comiste, eso va a ser tuyo. A los 85 años dijo: ahora voy a ir a tomar posesión de él. No estaba fácil, habían gigantes. Y en base a la palabra de Dios hay muchos casos. En base a la palabra de Dios yo te digo, las bendiciones no son lotería, hermano. Aquí no es que vamos a tirar aquí dulces y piñata y agarra tu bendición. No, las bendiciones hay que conquistarlas. Las bendiciones del Señor, las que son del Señor, hermano. Porque hay una persona que: ay, Dios cómo me bendijo. Mire, fíjese que iba aquí a la par, se le cayó la cartera llena de billetes. Ay, Dios cómo me bendijo. Hermano, lo más seguro que si te llegan a ver te van a pegar una gran garroteada. Y después vas a pedir sanidad para que te quite el dolor de la garroteada. Las bendiciones hay que conquistarlas, hermano. Las bendiciones de Dios hay que caminar, hermanos. Hay que caminar, hay que avanzar. Porque mira, hermano, y lo vemos nosotros a diario, hermano. Lo vemos aquí, lo hemos visto aquí en nuestra iglesia. Lo hemos visto cuántas veces, hermano. De personas que vienen y presentan una acción de gracias aquí y nunca más las volvemos a ver. Gracias a Dios porque nos vienen y nos dan comidita, hermano. Si yo no me enojo por las acciones de gracias, si hasta pensando, y yo hoy ya me alegré porque vi algunas hermanas de las pupuseras, porque yo estoy, miren, no crean, ya Brian, como dijo el pastor, ¿qué pasó con las pupuseadas? Pues, y que no era una cada vez al mes. Y yo estoy pendiente, pero primero, no, las hermanas están enfermas, pero ya vi varias hermanas aquí y no crean que yo me quedo con eso, hermano. Porque Dios es bueno con nosotros, hermano. Pero hay que conquistar, hermano. Pero hay que caminar. Pero hay que avanzar. Pero hay que caminar. Porque Dios quiere que avancemos, hermano. No nos quedemos solamente con el milagro. Quedémonos con el Dios de los milagros, hermano. Porque mira, podemos recibir milagros. Hay personas que reciben milagros y ya no vienen. Y al final resultan y vienen peniquebradas, hermano. No viene, y mira, si hoy Dios nos premia con algo, pero las situaciones no vienen ni pintan nada favorable para nuestro país, para la humanidad entera, hermano. Aunque nosotros somos extranjeros y advenedizos, ahorita aquí estamos en la tierra, hermano. Y como ninguno de nosotros quiere ir a la presencia de Dios todavía, ¿verdad? Pues mi modo, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para seguir avanzando y para seguir caminando. Y voy a avanzar, hermano, porque a mí me gusta comerme el pastelito. Ya pedí ahí que solo me den la parte de en medio a mí. Cuando lo vio, dijo: id, muéstrense. Y aconteció que mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Mira, como les dije, esa anécdota o esa reseña, esa situación que se presentó del rico, del pobre, del loco, del enfermo, y el único que no pudo dar gracias era que iba con los pies para adelante con una sábana blanca encima.
Y todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad para darle gracias a Dios, hermano. No solo a nuestra hermana que está cumpliendo años, todos tenemos por qué darle gracias a Dios, hermano. Porque Dios, hermano, y lo podemos ver, hermano, ahora más que nunca, estar aquí, hermanos, con salud, poder salir a trabajar y regresar, es un milagro de Dios, hermano. Muchos no cuentan el cuento, hermano. Hay personas que se contaminan, se enferman, no saben dónde. Y a ti y a mí Dios nos ha guardado, hermano. Nos ha guardado y nos ha hecho prudentes, como dijo nuestra hermana. Dios nos ha hecho sabios, nos ha hecho prudentes. Y está bien, eso es lo que Dios quiere, hermano, que avancemos, que aprendamos, que maduremos y que seamos agradecidos. Dice que uno de ellos vio, notó, supo que su vida era diferente al resto. Yo no sé si tú lo notas, hermano, pero tu vida y mi vida es diferente al resto, hermano. No sé si tú lo notas, y si no lo notas, yo te digo que te pongas a cuentas con Dios, hermano. Como dijo nuestro hermano, los días son malos. Y Dios dijo, le prolongó la vida para que eligiera a la iglesia, no solo a la de él, sino a toda la iglesia en sí. Pongámonos a cuentas con Dios. Los días son malos, hermano. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que disfrutar y saber que Dios obra, hermano. Sentir la paz de Dios. Hay veces que cuesta dormir, hermano. Hay veces que a uno le cuesta. No sé si solo a mí me sucede, hermano. He tenido unas malas noches por estos días. He estado un poquito mal de salud. Pero yo esperaba este día y este momento aquí, porque sé que Dios en este lugar, como dicen nuestros hermanos que se paran aquí, es un lugar terrible, hermano, donde Dios puede hacer una obra de sanidad este día en mi vida. Yo así lo he creído, así he venido, con esa confianza he venido, y sé que Dios lo va a hacer, y sé que Dios lo ha hecho. Hoy me decía mi esposa, ¿cómo te sentís? Me siento mejor, no completamente sano, pero me siento mejor. Me siento con fuerza, le dije, para comer, le dije yo. Pero me acordé que tenía que amanecer en ayuno este día, hermano. Pero las fuerzas me llegaron hasta mediodía y pude comer. Y sé que Dios ha obrado. Al igual que quizás este samaritano necesitado, porque muchos de nosotros somos así, samaritanos necesitados. Sintió que Dios había obrado en su vida. Y dice que regresó dando voces de alegría. Regresó dando gracias. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, hemos recibido favores de Dios, hermano? Milagros grandes de Dios, hermano. Y no hablo solamente del hecho de presentarse y hacer una acción de gracias. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Yo lo disfruto. Y sé que todos lo disfrutamos. Pero más allá de ese hecho religioso, de esa forma que nosotros tenemos o hemos sido enseñados, más allá de eso, hermano, hay un agradecimiento que Dios siempre toma muy en cuenta. Y es el agradecimiento que surge de nuestro corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dice que aquel samaritano se fue, se postró a sus pies y dice que daba gracias. Daba gracias. Y no era judío, hermano. No era judío, era samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se llevan. Y lo hemos visto, lo hemos estudiado, nos lo han predicado. Pero dice que él daba gracias. Y Jesús, hermano, que toma muy en cuenta cada una de nuestras acciones. Porque no creas, Jesús toma muy en cuenta cada una de nuestras acciones, hermano. Nosotros no nos podemos esconder de quien nosotros queramos, hermano. Pero de Dios, jamás y nunca nos vamos a poder esconder, hermano. Tanto en hecho como en intenciones. Jesús, que conocía el corazón de aquel samaritano y vio, y él dio muestras de su agradecimiento. Dice, este era samaritano, y Jesús le preguntó,
¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Mira, Jesús muestra, hermano, a través de su palabra, su omnisciencia. Jesús sabía que eran sanos, que los otros habían sido sanos. Jesús sabía. No los vio porque solo uno regresó, ¿verdad? Y se postró a sus pies. Dios sabe, hermano, lo que tú estás pidiendo. Y Dios sabe cuál va a ser tu reacción cuando Él te lo conceda, hermano. Dios lo conoce. Y si tu reacción va a ser la no correcta, analízalo esta noche, hermano. Analízalo, porque Dios va a hacer el milagro, hermano. No ponemos en duda. Yo nunca he puesto en duda. Yo creo en milagros. Soy testigo de los milagros de Dios, hermano. Sé que Dios hoy va a obrar un milagro en mi vida. Sé que Dios lo ha hecho durante muchos años, tantos milagros que agradecerle a Dios cuando nuestra vida depende completamente de Él. Y no solo la mía, hermano, también la tuya. Porque ¿de qué depende tu seguridad sino de Dios y del ángel que Dios manda a que acampe alrededor de nosotros, hermano? ¿De qué depende tu salud? ¿De los médicos que no hayan que hacer? ¿O del Dios todopoderoso que es nuestro sanador? ¿De qué depende tu respaldo, hermano? Todos los que estamos aquí no tenemos un respaldo económico, no tenemos una aseguranza que nos respalde, pero sí tenemos a un gran Dios que pelea por nosotros. Sí tenemos un gran Dios que pone gracia aún en las instituciones para que te den lo que tú necesitas. Que Dios pone gracia delante aún, como dijo mi hermano, de los impíos para que te bendigan. Dios pone gracia delante de cualquier persona, de tus jefes, para que te promuevan. Y el Señor, que conoce las intenciones de nuestro corazón, Él sabe, hermano. Él sabe cuánta sinceridad hay en tu agradecimiento. Porque no creo que los otros que fueron sanos, no voy a hablar mal de ellos, hermano. Porque Dios sabe por qué lo hizo así. Y Dios sabe lo que estos hicieron. La Biblia ya nos sigue narrando qué sucedió con los otros 9. Me imagino que siguieron el proceso. Yo ya te expliqué el proceso que ellos tenían que seguir. Ir, presentarse al sacerdote, estar ahí en cuarentena. Estar ahí en cuarentena. No creo que esto de las cuarentenas es nuevo. Eso es antiguo. Estar ahí en la cuarentena, pasar ese tiempo. Iban a salir a los 15, 20 días. No sé si a los 20 días ellos buscaron a Jesús. No lo sé. Pero lo que sí sé, que aquel que busca al Señor lo encuentra. Pero sí sé que Dios no desprecia un corazón agradecido. Sí sé que Dios, hermano, si hay agradecimiento en tu vida, en tu corazón este día, no importa las circunstancias, hermano, tenemos por qué agradecer a Dios. Si estás enfermo, agradécele a Dios porque pronto vas a ver tu sanidad. Si estás endeudado, agradécele a Dios porque quizás hoy sea tu noche de la oportunidad. Quizás tú no estás pasando una situación extrema, espero que no sea así. Pero el día que eso suceda, apelemos a la misericordia de Dios y seamos agradecidos. Dice el Señor que tomó tanto en cuenta que le dice: ¿y los otros dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y dice que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios siempre tiene preparado algo más, hermano. Por eso yo nunca me he conformado con los milagros y nunca voy a querer que tú te conformes con los milagros, hermano. Porque Dios siempre tiene preparado algo más, hermano. Dios tiene salvación, tiene sanidad, Dios tiene prosperidad. No te conformes solamente con recibir aquella cosa que te está afectando, porque yo pienso que eso solo es el peldaño que Dios va a ocupar para mostrarte su gloria, para demostrarte cosas aún mayores, cosas más grandes. Dice el Señor que Él no desprecia ese corazón agradecido y tiene más allá de una sanidad, una salvación. Más allá de ese favor económico, hay la salvación para nuestras familias, hermano. Más allá de esa sanidad,
hay un favor más grande que se llama la salvación. Y esa solamente Cristo la puede dar. ¿Por qué no inclinas tu rostro esta noche? Padre, gracias Señor por esta noche.